Bueno, Karina, vamos a hablar ahora de un tema un poquito más alegre. A 3 meses del inicio del Festival de Viña del Mar hay un artista que ya ha causado polémica. Hablamos del comediante venezolano George Harris. Sí, la pregunta es si será tan alegre para él, porque principalmente ha recibido críticas del público chileno. Todavía no se presenta y ya lo han criticado. ¿Por qué ha sido tan cuestionado? Aquí les vamos a contar. Una vaina que neva. Y hay contaminación, porque entonces en esa verga hay contaminación, uno le pican los ojos, o sea, todas las vainas que hay. Te acostumbras, montas un negocio, hablas como ellos. Ya no dices, vamos a tomar unos tragos, sino unos copetes. Para nosotros copete es una gente que se hace un copete. Un chiste de hace 4 años del humorista venezolano George Harris, que hoy ha vuelto a salir a la luz, ya que es uno de los comediantes confirmados para el Festival de Viña del Mar 2025. Suelo ir mucho a Chile, a Santiago de Chile a presentarme y bueno, por fin este año pudimos materializar y cristalizar esta invitación. Pero a pesar de que aún queden 3 meses, no ha estado lejos de las críticas. Además de sus chistes hacia Chile, se ha viralizado esta publicación en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, en donde escribió en contra del expresidente Salvador Allende, por lo que muchos le han dejado comentarios negativos en sus redes y algunos de sus compatriotas le han dicho que mejor no venga al festival. Solo los venezolanos hacen lo malo en Chile. No vengas, hermano, eso te puede generar un trauma psicológico, eso te puede robar la paz. A lo que él respondió. Estamos muy hartos de esos venezolanos que han ido a otros lugares a delinquir, a hacer cosas negativas, a llevar una imagen errónea de nuestro gentilicio. Además, George es un activista político opositor al régimen de Nicolás Maduro y su humor, según quienes lo conocen, es directo. Como que el humor de él es como más de lo que es las madres de antes, las cosas del tiempo de antes. Es como un poco, desde mi punto de vista, es como un poco más, como que recarga ciertos puntos. A la hora de comentarios, este tipo de personas así, este tipo de personas así, pero yo digo que igual es como parte de su humor. En realidad es como un humor doble sentido, algo negro, como lo que usaba un poco Kramer, podría decirse. Pero ¿cómo lo puede hacer para tener éxito ante el monstruo de Viña, donde ya puede existir una predisposición negativa? Más aún cuando en su transmisión en vivo a través de Instagram mandó a quienes lo critican a preparar las recetas que los chilenos suelen dejar en cuentas de extranjeros cuando algo no les gusta. Sí, yo pienso que el guión es lo que manda, o sea, yo pienso que estructuralmente la primera frase, los artistas que se tratan de funar antes de Viña no le funciona a nadie, nadie ha podido funar antes de un festival, un comediante, los comediantes se funan solos durante su rutina, ¿por qué? Por el contenido o por el ritmo. Bien lo sabe el comediante Paulo Iglesias, quien ha estado más de una vez en la Quinta Vergara y ha pasado de esto. No, hay una época, hoy en día. Gracias. Otro ejemplo es Jorge Alice, que en el 2014 supo jugar contra la enemistad a su favor. ¡Acá están! Soy mitad weón y mitad boludo. ¿Cómo le irá a George? Bueno, eso se verá cuando pise en febrero el escenario de la Quinta Vergara. Ya no dice, vamos a tomar unos tragos, sino unos copetes. Tenemos noticias musicales porque esta noche los Bunkers van a realizar un histórico concierto en Rapa Nui. Vamos con Humberto Sichel, que está precisamente en la isla. Toti, Yorana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Toti, ¿cómo estás? Yorana, buenas noches. ¿Cómo estás, Karina? Hola, Roberto. Aquí estamos en Hanga Bare Bare. Ya empezó el show. Aquí en Rapa Nui hay muchas personas que han llegado a este parque, a este concierto gratuito que está a pocos minutos de iniciarse. En este lugar que está mostrando nuestro camarógrafo Pedro Fica es donde se realizan fiestas importantes como la Tapati, por ejemplo, que es una de las celebraciones más connotadas de la isla. Y han llegado muchísimas personas, como pueden ver. Hay niños, familias completas, con coches. Vimos hasta una pareja de novios que estaba por ahí. Y ya comenzó el show que va a incorporar una expresión artística, una danza, música de la isla y luego dar paso
al concierto de los Bunkers. Interesante porque llegaron hace poquitos días, llegaron el martes y han tenido muchísimas actividades. Fueron, por supuesto, a los lugares sagrados, fueron a los volcanes, participaron de actividades también en la playa, una muy importante que tenía que ver con el mensaje que envía la isla en estos momentos y que está liderando en la Polinesia, que tiene que ver con cómo combatir el micro y macroplástico. Ellos participaron en esta actividad también con bailes, por supuesto, de la isla, y entre otras cosas hoy día tuvieron su prueba de sonido. Ahí están anunciándolo por los parlantes. Y dentro de las cosas que pudimos conversar hoy día, nos juntamos con el alcalde, Pedro Edmunds, que precisamente deja de ser alcalde por estos días, porque ya cumplió sus 3 periodos, y le preguntamos qué significan estos últimos días también al mando de Isla de Pascua, que se presenten los Bunkers. En este escenario que estamos viendo ahora han pasado distintas expresiones artísticas. La banda más popular han sido los Jaivas y ahora este show histórico de los Bunkers en Rapa Nui. Escuchemos lo que nos dijo el alcalde y seguimos conversando. Sí, hoy día estamos en condiciones post pandemia, ya la isla está preparada, cada vez robusteciendo la preparación para precisamente albergar estas visitas especialísimas, como por ejemplo los Bunkers. Y otros eventos que pueden venir, y por qué no el fútbol, por ejemplo, y así vamos acercando a Chile a Rapa Nui más que Rapa Nui a Chile. Está expectante respecto hoy día, va a ir al show, me imagino. Sí, pues vamos a estar ahí como un espectador más. Han llegado muchísimas personas por acá, tiene que estar el alcalde, también está la reina de la Tapati ahí sobre el escenario. Importante porque hoy además se lanza la gira de los Bunkers del próximo año, que va a ser para promocionar, por supuesto, este disco en Unplugged. Chilevisión es el canal de los Bunkers. El 12 de diciembre tenemos estreno en cines, el 19 por nuestras pantallas y las pantallas de MTV, por supuesto, el esperado show Unplugged dirigido por Pablo Larraín, y también la gira del próximo año, que ya contempla más de 50 conciertos. Por ahora, para cerrar este 2024 con guitarras eléctricas, su último concierto eléctrico antes del Unplugged, los Bunkers en Rapa Nui. Así que con estas imágenes me despido, porque el concierto ya está a pocos minutos de comenzar. Privilegiado entonces, Toti, ¿no es cierto?, de vivir la música de los Bunkers en Rapa Nui con toda esa gente que además está con el mar de fondo, ¿no? Y los Moai también. Muchas gracias, Toti, que esté muy bien. Buenas noches. Toti, un privilegio estar viviendo este momento histórico de los Bunkers en Rapa Nui. Aparte, no debe ser muy común que los artistas vayan hasta la isla a hacer este tipo de espectáculos, y ahí van a poder disfrutar de toda su música. Hermoso el panorama. Y con esto nos vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Y volvemos con una nota llena de sabor. Esta semana llegó el primer camión con sandías de Paine al mercado de Lovalledor. Es una alegre y dulce noticia para los productores locales, como también para el bolsillo, porque el precio de esta fruta, según expertos, debería empezar a bajar. Ojalá. Ahora está por las nubes. Así, el primer cargamento de sandías nacionales llegaba al mercado de Lovalledor. Sandías Primor, que algunos, como Marco, compraban para revender. Aquí llevo unas 60 sandías más o menos. ¿60? 60. Y usted después las vende, me imagino. No, las 60 sandías. ¿Las vende? En Rancagua, en las ferias libres de Rancagua. Y otros, como Carlos, se acercaban a comprar para comer en la casa. Esta, por ejemplo, le costó 6.000 pesos. Se va rápido, usted sabe con la calor que hace, se todo por los dulcecitos y ya nada. ¿A cucharada la sandía? No, y con la harinita también, pues sí. Ah, ya buena, ¿una harina tostada? Obvio, sí. Un clásico. Sí, queda rico con la tradición, pues. Los precios de ahora, cuando recién comienzan a llegar los cargamentos de sandías, son un poco más elevados, por cierto, pero deberían, según los productores, ir a la baja. Un poquito más elevado que el año pasado por el mercado, que salimos más temprano, y este año ojalá que los dure más el precio. Si sale en la abundancia, el mercado es el que manda aquí. Y otro factor para una eventual baja de los precios es que la sandía peruana, que es más costosa y se vende por kilo, dejaría de llegar y se comenzarían a vender las sandías por unidad. Y va a depender de la demanda, pero normalmente una sandía de 7-8 kilos está a 3.000 pesos, 3.500 pesos, que acá en Lovalledor, y ahí va subiendo.
Pero tú te vas a una sandía un poquito más chica, te sale 2.000, 1.500 pesos. ¿Pero por qué aún no llegan todas las sandías? Fuimos hasta Puntué, cerca de la Laguna Culeo, a ver las que están casi listas para llegar al mercado. La mira y está seca, ¿ves que está sequita? Es porque la sandía está madura. Y ahí está, y suena... Sí, harta agua tiene. Sí. Washington nos recibió junto a su bisnieto. Esta producción es totalmente familiar y estará lista esta semana. Tratamos de que vaya lo mejor posible a la Vega, a Nueva York, porque como competimos con la sandía peruana, entonces la sandía de Paine tiene un sabor especial, un dulzor especial, entonces por eso la hace tan importante y tan solicitada en todo Chile. Y sí, el sabor es inigualable, no hay como sandía de temporada y mejor aún recién sacada. Está súper buena. Está crujiente y dulce. Está dulce. Sí. Y lo que nos enseñó Washington es que una de las características de una sandía madura es su cáscara delgada, su color rojo y cómo se ven las pepas. La pepa entonces tiene que estar negra. Claro. Ve que está negrita la pepa porque ya está madura ya. Eso es lo importante para que todos sepan. Sandías que ya están llegando a Lo Valledor y que este viernes será su inauguración de temporada. Todo a menos de un mes de que inicie el verano.